Zona artística del área maya. Los materiales para la arquitectura eran madera, caoba y zapote, barro, piedra, caliza, arenisca, tranquita y piedra volcánica. La bodega falsa, bodega de saledizo, era un sistema de cubierta para construcciones. Estuco se usaba para pavimentos y ornamentación en los muros. Para su escultura utilizaban los materiales como barro, estuco, madera, piedra, hueso, jade y materiales semipreciosos. Las técnicas que utilizaban era relieve y bulto redondo. La estela es un monumento en el que se registran los hechos y hazañas más relevantes de un tema o personaje. Pintura. Su pintura mural interior o exterior tiene un valor religioso. La técnica es temple o falso fresco. Primero se hacía un bosque preliminar de rojo o marrón, luego se rellenaba con el color, finalmente se volvía a pintar los entornos y los materiales que se usaban eran tierra, mineral, vegetal. La cerámica se utilizaba de acuerdo al estatus social. Se utilizaba para decoración y representación de hechos importantes de la nobleza. Una de las fuentes de información maya es el códice. Son libros provenientes de la cultura maya de origen precolombino, esto es, antes de la conquista de América por los europeos, en cuya estructura se emplearon glifos que aún ahora están siendo interpretados. Otra de fuente de información son los textos sagrados. El Popol Vuh es considerado uno de los libros más sagrados de la civilización maya. Todo su contenido data de la prehistoria y relata el origen del mundo, además de algunos misterios sobre la naturaleza. Nos habla sobre dioses y sobre personajes legendarios de esa cultura. Uno más. La estela maya es la clase de monumento de la cultura maya de la Mesoamérica antigua. Consistía de una piedra alta tallada y frecuentemente se asociaba con las piedras bajas de forma circular que ahora se llaman altares. Tenemos los periodos históricos que son tres. Tenemos el preclásico, que es del 2000 a.C. al 250 después de Cristo. Tenemos el clásico, que es del 250 después de Cristo al 1000 después de Cristo. Por último tenemos el postclásico, que es del 1000 después de Cristo al 1500 después de Cristo. Empecemos por el preclásico. Fue uno de los primeros grupos sedentarios, tuvo una influencia en la cultura olmeca, aparece la agricultura, tuvo una sociedad compleja, tuvo rasgos del periodo clásico, que fue como su arquitectura, su escritura monumental, y tuvo también una zona principal que fue el Mirador de Guatemala. Después tenemos el clásico, que fue un surgimiento de estratos sociales. Tenemos la formación de un estado y ciudades, y tenemos también que aparecen especialistas que son como canteros, artesanos, escribas, etc. Tenemos también estelas, tenemos centros ceremoniales, que es como Tikal y Uxcantún, que es en Guatemala. También tenemos el posclásico, que el posclásico tuvo un aumento demográfico, que fue demasiada población. La ampliación del comercio marítimo, que fue como en Tulum, en Shelham. También militarista, que son como varias murallas, que fueron grandes murallas así gigantes. Las ciudades mayas, que fueron Uxmal, Cabá, Sayil y Tlapna, que ahora es conocido como Ruta Puc. Y tuvimos la decadencia de Chichén Itzá, que es el auge mayapán, y es todo. Organización social y política maya. En la organización social se dividía por 5 personas. Era el Jalach Winik, que era el gobernante maya. Este era el más poderoso, ya que poseía los conocimientos relativos a la evolución de las estaciones y el movimiento de los astros de importancia para la vida económica. Luego seguía el sacerdote, también conocido como Aú Khan, quien contaba con los conocimientos secretos de la astronomía, además de ser el encargado de escribir los códices, sin olvidar que era el encargado de organizar las ceremonias religiosas en los templos. Después seguían los mercaderes. Se encuentra debajo de la nobleza. Se encuentra un segundo grupo nominado a los mercaderes. A este grupo se le considera como un estrato intermedio. Los mercaderes también se les conocía como polón.
Estos eran miembros de la nobleza, no solo por descender de los navegantes putunes conquistadores de esta tierra, sino por tener en sus manos esa importante actividad económica. Después seguían los artesanos y campesinos. A ellos y a los campesinos se les llamaba Chembal, Unicop. Eran los hombres inferiores, también llamados vulgares. Se devocaban principalmente a la construcción de obras públicas. Y después seguían los esclavos mayas. Estos se encuentran en lo más bajo de la escala social y se les conocía como Pencató. Estos eran los prisioneros de guerra, infractores, criminales, tributarios a quienes se les forzaba a trabajos forzados hasta que cubrieran los daños causados. Organización política. En la organización también se dividía por diferentes personas. Primero estaba el Halach-Winik, que su significado es hombre de verdad u hombre verdadero. Este gobernante era asistido por un consejo de notables, compuesto por los jefes principales y los sacerdotes. El Halach-Winik tenía, entre otras funciones, designar a los jefes de cada aldea, quienes eran conocidos como Batabó. Después sigue el Akuchkab. Este grupo estaba integrado por un consejo, en donde se encontraban los sacerdotes y los señores principales. Después estaba el Batab. El Batab es el título que se le entregaba al máximo gobernante o jefe de una localidad o municipio llamado Batabil. Eran considerados jefes menores. Se encargaban de cumplir funciones civiles y religiosas. Además, en tiempos de guerra se convertían en jefes militares de su comunidad. Por lo general, eran familiares del Halach-Winik. Después sigue el Akulelop. Entre los antiguos mayas, los Akulelop eran funcionarios que estaban directamente a las órdenes de los Batabes. Son considerados delegados que acompañaban al Batab, sirviéndole de ayudantes, portavoces y mensajeros. Después sigue el Olpopó. Tiene como significado los que están a la cabeza de la estera. Sus funciones no son muy claras. Se piensa que ayudaban a los señores en el gobierno de sus pueblos y que por medio de ellos se encargaban a los señores, la gente del pueblo, así como a los funcionarios encargados de las cuestiones sociales y ceremoniales. Tenían a su cargo la Popolná, que era la casa donde se reunían los hombres para tratar negocios públicos y aprender bailes para las fiestas del pueblo. Después tenemos al Aolpop. Son delegados políticos religiosos del Halach-Winik. Preparaban las grandes ceremonias y fiestas sagradas. También custodiaban los instrumentos musicales. En algunos casos es considerado el cantor principal entre los mayas. Es el encargado en cada pueblo de los bailes y los instrumentos musicales. Y por último tenemos a los tupilés. Eran funcionarios menores, así como los consejeros conocidos entre los mayas como Aolpopó. Para algunos eran los guardias que vigilaban el orden público y el cumplimiento de la ley. Cronología y escritura maya. Cronología. El cómputo del tiempo utilizó 3 ciclos. Calendario ritual adivinatorio de 260 días. Rueda sagrada Tolkien, compuesto por 20 nombres y 13 números. Calendario solar o civil de 365 días. Año común o Hab, compuesto por 18 meses o winales de 20 días y un mes de 5 días llamado Wayeb. Rueda calendárica, combinación de Tolkien y del Hab, ciclo de 52 años, ciclo utilizado solamente por los mayas. Cuenta larga, calendario basado en eras, fechas de inicio a fin. Unidad de tiempo. Kin, un día. Winal, 20 días o un mes. Tun, 360 días. Katun, 7200 días. Baktun, 144.000 días. Pictum, 2.880.000 días. Calabaktun, 57.600.000. Quinchiltun, 1.150.000 y 2 millones. Alautun, 23.040 millones. 23.040 millones, perdón. Por último, la escritura. El tipo de escritura que utilizaban los mayas era el logosilábica o jeroglífica. Ejemplo, egipcia. Habían dos clases, logogramas
Signos fonéticos representaban sílabas. Y esto, gracias. La numeración maya era por medio de un sistema posicional y vigesimal, la cual era representada por tres símbolos: punto, barra y caracol. El punto equivalía a 1, la barra 5 y el caracol 0. Las reglas de la numeración maya era que máximo 4 puntos, máximo 3 barras, posición de menor a mayor, de abajo hacia arriba, casilleros de múltiplos de 20, 400, 8000, etc. Las costumbres mayas era el aspecto físico, que el aspecto físico importaba mucho para los hombres. Por ejemplo, había la deformación craneana, mutilación dentaria, cortes o incrustaciones, perforaciones de nariz o oreja, pintura corporal, y los hombres eran de complexión robusta, medían alrededor de unos 60 metros y las mujeres de unos 50 metros. En las funerarias los entierros eran directos, el cadáver sobre el suelo y cubiertos con tierra. Entierros con cistas, alimentos de piedras dispuestos de tal forma en que el cuerpo se depositaba en su espacio interior y se cubría con piedras planas simulando tapas. El juego de pelota igual era otra costumbre de los mayas. La pelota era de hule macizo que debe pasar de un lado al otro de la cancha sin que los jugadores puedan utilizar pies y manos. El jugador siempre tenía que estar protegido de la cintura con yugos, igual se protegía la cadera y las rodillas. Los jugadores llevaban objetos con los cuales golpeaban la pelota. Como conclusión, tenemos que la cultura maya ha aportado diversas cosas a nuestra sociedad, como son las escrituras con observaciones astronómicas y también profecías astrológicas. Gracias a estos textos, los expertos que han realizado como científicos han realizado la aparición del calendario que hoy en día tenemos y con el que podemos contar. Y también uno de los pilares más fuertes fue el periodo postclásico, que fue el pilar de todo esto. Gracias y espero le guste nuestro proyecto, maestra.